Bueno, bienvenidos hermanos. Estamos en una serie que la hemos llamado De las tinieblas a la luz. Y eso lo decimos por Primera de Pedro 2:9. Ese es el versículo central, por decirlo así. Que dice, pero vosotros sois linaje escogido por Dios, real sacerdocio, linaje, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tiniebla a su luz admirable. En esta serie vamos a predicar de varias conversiones en la Biblia. La semana pasada hablamos de Nicodemo. Esta semana vamos a hablar de Zaqueo. Zaqueo, que está en Lucas 19 del 1 al 7. Lucas 19 del 1 al 7. La posición de recaudador de impuestos no era una posición que los judíos tenían en muy alta estima. Y no por el hecho de que a la gente no le gustaba pagar los taxes, porque esto era un deber gubernamental, porque Pablo nos dice en Romanos 13, 5, 7, dice la palabra, por tanto es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todo lo que le debáis, al que impuesto, al que tributo, al que temor, y al que honor. Entonces, el hecho era que estos recaudadores cobraban por encima de lo que Roma requería para que le pagaran. Y era por eso que la gente los odiaba, porque Roma cobraba un cierto monto y ellos encima de ese monto cobraban algo más y algo más y algo más. Y Zaqueo era un experto en eso. Eso es lo que llamaban una agricultura fiscal, porque por ese monto extra que los recaudadores cobraban para hacerse rico, nada más y nada menos. Entonces, a pesar de esto, Lucas observa a los recaudadores de impuestos favorablemente. ¿Por qué yo digo eso? Bueno, en Lucas 3:12 dice Lucas, vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? En el 7:29 dice, cuando todo el pueblo y los recaudadores de impuestos le oyeron, reconocieron la justicia de Dios, siendo bautizados con el bautismo de Juan, en el 15:1. En el 15:1, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban a Jesús para oírle. En el 18, del 10 al 13, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. Pero el recaudador de impuestos, de pie y a cierta distancia, no quería ni siquiera alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, ten misericordia de mí, pecador. Cuando los principales sacerdotes y los ancianos se acercaron a Jesús para cuestionar su autoridad, Jesús les dijo en Mateo 21, del 31 al 32, en verdad os digo que los recaudadores de impuestos y las rameras entran en el reino de Dios antes que vosotros, porque Juan vino a vosotros en camino de justicia y no le creísteis. Pero los recaudadores de impuestos y las rameras le creyeron y vosotros, viendo esto, ni siquiera os arrepentisteis después para creerle. En otras palabras, para Dios no hay acepción de personas. Amén. No hay acepción de personas. Dios no tiene favorito, aunque usted crea que usted pueda ser el favorito de Dios. No tiene favorito. Amén. En 1 Timoteo 2:4, Dios nos dice, el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Y Zaqueo no era la excepción. Entonces, ¿quién era Zaqueo? Zaqueo era un recaudador de impuestos. Pero si nos vamos al versículo 2, dice la palabra, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico. Esta palabra es la única vez que se aparece en los evangelios. Jefe de los recaudadores de impuestos. Y lo que significa es que Zaqueo tenía otros recaudadores por debajo de él, los cuales le daban una comisión. Además de que cobraban por encima ellos, le daban una comisión a Zaqueo, y por eso es que Zaqueo era extremadamente rico. Imagínese usted, Zaqueo era una persona con tanta avaricia que muchas veces enviaba a mafiosos a golpearle a la gente para quitarle dinero a fuerza de lo que él quería cargarles a ellos, extra.
Increíble. El Zaqueo era una persona bien odiada por la gente. El dinero y las posesiones era su meta. Pero eso estaba a punto de cambiar. Eso estaba a punto de cambiar. Conozcamos un poquito más de Zaqueo. Era de persona de una baja estatura, dice el versículo 3. Dice, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Él era de pequeña estatura. Algunos historiadores creen que la estatura promedio en aquellos entonces era entre 5'1" y 5'5". Entonces, si Zaqueo era bajito, imagínense lo bajito que era, como por aquí. Y yo soy bajito, yo soy 5'3". Y Zaqueo era bajito. Era así como yo, pero más bajito. Entonces, la palabra nos dice eso de Zaqueo. Ahora, el versículo 1 nos dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. Y esto es interesante porque esto era como una caravana. Y esta caravana empezó en Lucas 9:51, cuando decía el Señor, cuando se cumplían los días de su ascensión, Él con determinación afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En otras palabras, Él iba en camino a Jerusalén, ¿a qué? A morir en la cruz del Calvario. A morir en la cruz del Calvario. Ahora bien, en Lucas 13:22 dice, Jesús pasaba por las ciudades y aldeas, enseñando mientras proseguía camino a Jerusalén. Y grandes multitudes le acompañaban. Lucas 14:25. Y aconteció que mientras iba camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, donde sanó a 10 leprosos. Lucas 17, del 11 al 14. Y aconteció que al acercarse a Jericó, ¿qué es Jericó? Donde está Zaqueo. Ahí está Zaqueo. Pero esto no era en Jericó, esto estaba un poquito fuera de Jericó. ¿Y ahí qué pasó? Un ciego estaba sentado junto al camino mendigando y Jesús le regresó su vista. Lucas 18, 35, 42. Entonces, probablemente Zaqueo había escuchado todas estas noticias de Jesús, de que sanaba, de que quitaba demonios y todo eso. Y Zaqueo dice, yo tengo que conocer a esa persona. Yo tengo que conocer a esa persona. Amén. Entonces, esto nos va a llevar al primer punto. ¿Cuál es el primer punto? La curiosidad de Zaqueo. La curiosidad de Zaqueo. Está en el versículo 3. Trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Algo interesante aquí, la palabra trataba en el griego significa investigar para alcanzar una resolución. Y lo otro es la palabra ver, significa discernir claramente, tanto espiritual como físicamente. Entonces es como si Lucas estuviera diciendo, Zaqueo quería investigar de una manera detallada para discernir con claridad quién realmente era Jesús. No quería tener una información superficial. Él quería saber quién en realidad era Jesús, que es el Salvador de este mundo. Pero Zaqueo en ese momento no lo sabía. Amén. Él quería conocer a esta persona que era milagrosa, o sea, le daba la vista a los ciegos, le quitaba demonios a los endemoniados. ¿Qué más hizo Jesús? Alimentaba a 5,000. Increíble. Y Zaqueo te dice, yo tengo que conocer a esa persona. Zaqueo lo decía. Vamos a estar claros, Zaqueo no estaba convertido ahí todavía. Pero yo creo, yo no sé si ustedes han visto una vez, si les gusta el arte, hay una cosa que se llama puntillismo. Y el puntillismo lo que hace es con puntos, usted hace una pintura. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si usted quiere dibujar una iglesia, entonces empieza con puntos. Con puntos, hasta hacer la iglesia, pero con puros puntos. Entonces, yo lo que creo es que aquí Dios estaba poniendo esos puntos, trabajando en la vida de Zaqueo, hasta que al final, eso lo vamos a ver la semana que viene, porque no se me quede picado, porque estas dos partes. Dios hace una pintura completa, pero esto es uno de los pequeños puntos que Dios está haciendo en la vida de Zaqueo. Amén. Entonces, Zaqueo tenía dos obstáculos. ¿Cuáles eran esos obstáculos? Bueno, lo primero era ¿qué? La multitud. Ahora, ¿usted cree que la multitud, sabiendo quién era Zaqueo, que lo odiaban,
porque no es que era recaudador, era el jefe de los recaudadores. ¿Usted cree que lo iban a dejar entrar porque él era bajito para que viera a Jesús? No, lo más probable que pasó es que quiso entrar y le metieron puñetazos y patadas y le sacaron el ojo porque era odiado por la gente. Ese es el primer obstáculo. El segundo obstáculo era que era bajito. Amén. El segundo obstáculo que era bajito. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, quizás, esto es un quizás, eso es lo que llaman los predicadores una imaginación santificada. Así como le dicen a veces. Quizás en la mente y en el corazón de Zaqueo, él quería buscar un verdadero amigo en Jesús. Quizás. Acuérdense que Dios ya estaba empezando a dibujar esa pintura de Zaqueo. Mateo 11:19 nos dice que Jesús era, ¿qué? Amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Y si alguna vez Zaqueo escuchó eso, él dijo eso. Yo quiero ser amigo de ese hombre, a ver qué es lo que está pasando. Quizás estaba cansado de su vida de pecado y de falta de su felicidad. Amén. No era casualidad que Zaqueo iba a ver a Jesús. Eso no fue casualidad. Dios había planeado eso. Entonces, yo les hago esta pregunta. ¿Usted tiene curiosidad de Jesús? ¿Qué obstáculos te están impidiendo el saber más de Él? Y te estoy hablando a ti que no conoces de Jesús. Quizás un conflicto entre amistades. De pronto hay amistades que te invitan a la iglesia. Mire, vamos para que vengas a la iglesia y escuches la palabra y tal. Y hay otro tipo de amistades que dice, pero tú estás loco, ¿por qué te vas a ir a la iglesia? Que no sé qué más, que no sé qué más. ¿Usted tiene ese tipo de conflicto? Bueno, Zaqueo no tenía intenciones de desistir en su deseo de conocer a Jesús. Él dijo, yo soy bajito, pero yo lo voy a conocer. ¿Y qué pasó? Bueno, eso nos lleva al segundo punto, que está en el 4. Dice, y corriendo adelante, ¿qué hizo? Se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. El segundo punto es la tenacidad de Zaqueo. Él dice, yo voy a conocer a Jesús. Yo lo tengo que conocer y yo voy a hacer lo que sea necesario. ¿Y Zaqueo se quedó con la mano cruzada? No. ¿Qué fue lo que hizo? Él consiguió un arbolito. Él consiguió un arbolito porque él quería esperar que Jesús pasara por allí para poderlo conocer. Ahora, interesantemente, los árboles sicómoros eran unos árboles con unas ramas extremadamente grandes, pero para conveniencia de Zaqueo, estaban cerca del piso. Entonces, él se montaba en ese árbol facilito, sin ningún problema, porque si las ramas estuvieran aquí, con los bajitos no podía. A menos que fuera agilidoso y se metía por las ramas así como yo hacía cuando estaba pequeño. Entonces, no era coincidencia. ¿No cree usted que Dios estaba haciendo esos pequeños detalles en la vida de Zaqueo al permitir que un árbol sicómoro estuviera allí? Yo no creo que eso fue casualidad. Lo interesante del caso es que Jericó estaba lleno de una bella vegetación. Jericó tenía un bosque de palmeras y bosques de bálsamos de fama mundial, que perfumaban el aire más allá del límite de la ciudad. Sus jardines de rosas eran conocidos en todas partes del mundo y los hombres la llamaban la ciudad de las palmeras. Por otro lado, el historiador Josefo llama a la región una región divina y la llama la más gorda de Palestina. O sea, Jericó era una ciudad increíble. Estaba llena de vegetación, estaba llena de negocios, que era muy conveniente para un recaudador. ¿No cree usted? Mientras más dinero cobraba, más se hacía rico. Y había mucha gente con dinero en ese lugar. Entonces, todo esto se los digo para que usted se dé cuenta que Dios estaba permitiendo que un árbol sicomoro estaba allí para Zaqueo, porque ya Dios, desde la fundación del mundo, tenía la vista en Zaqueo, porque él se iba a convertir. No todavía, pero Zaqueo no lo sabía, pero Dios ya estaba planificando eso. Amén. Eso es como cuando yo estaba en Venezuela al final de mi carrera y así de lo loco yo le dije, Señor, yo quiero que me hagas bien conocedor de mi carrera. Y yo era un inconverso y le dije, y si tú quieres, hazme un conocedor de tu palabra. ¿Cómo un inconverso va a decir eso? Porque Dios estaba haciendo los puntitos
de la vida de Juan González. ¿Y qué pasó? 2 años después me vine a Chicago, me invitaron a una iglesia y aleluya, el Señor me convirtió y me trajo a sus pies. Y lo mismo va a ser con Zaqueo, pero aguánteme. No llegamos allí todavía. Deme un ratito. Amén. Ahora, los alrededores de Jericó eran tierras áridas y poco fructíferas. Entonces, ¿cómo pretendía que un árbol sicómoro iba a nacer en esa tierra? Imposible. Aunque Dios hubiera cambiado la historia si Él quería, pero no la quiso cambiar. Por lo tanto, permitió ese árbol en la vida de Zaqueo para que Zaqueo lo pudiera ver. Entonces, ¿qué sucede en tu corazón cuando la gente te habla de Jesús o te invita a la iglesia? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de que Dios te va a quitar o remover cosas de tu vida a las cuales estás muy aferrado? Yo tenía miedo, sinceramente se lo digo. Y de hecho, la primera vez que me predicaron el Evangelio, yo me quería levantar a aceptar a Jesús, pero no lo hice porque no me dio la gana. El segundo domingo ya no pude más y vine a los pies del Señor. Amén. Y vine a los pies del Señor. ¿Tienes miedo que te vas a convertir en un fariseo lleno de leyes y mandatos que ni siquiera puedes seguir tú mismo? Bueno, déjame decirte que si ese es tu problema, en Cristo tienes libertad. Juan 8, del 31 al 32 dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay libertad más grande que eso. Si ese es tu problema, Jesús te puede dar esa libertad. Jesús te da esa libertad. Amén. Amén. Entonces, aquí en este punto de la historia no se había convertido, ya se lo había dicho antes, pero Dios estaba a punto de hacer algo con él. Y eso nos lleva al próximo punto. La soberanía del Salvador. Eso está en la primera parte del versículo 5. Dice, cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Cuando el Señor pasó por donde estaba Zaqueo, él miró hacia arriba. Mire, y esto era como, John MacArthur lo pone como que era como un jonrón ahí. Porque dice MacArthur que primero hubo el cruce de miradas. Imagínate cuando yo te estoy mirando a ti, Abraham, y tú me miras a mí. Ese fue el primer strike. ¡Pam! Strike number 1. El strike number 2 es que lo llama por su nombre. ¡Zaqueo! Y se baja del árbol. Y el tercero es, papito, hoy te llevo para mi casa porque sí. O sea, un triple, ¿no? Un jonrón. Y eso es lo que hace Dios con nosotros, hermano. Aunque usted no lo quiera, Dios hace con usted, y discúlpeme la expresión, lo que le da la absoluta gana. Lo que da Él es soberano. Amén. Entonces, hay dos teorías sobre cómo Jesús sabía el nombre de Zaqueo. Dos teorías. Una, que la multitud estaba gritando el nombre de Zaqueo porque sucio, puerco, marrano, todo lo feo que usted se puede creer porque le había robado a la gente, ¿sí o no? Eso es una. Y la otra, que es la que yo creo, es que Dios o Jesús utilizó su omnisciencia para saber su nombre. Porque le dijo, Zaqueo, Zaqueo, bájate de ese arbolito. Bájate de ese arbolito. Y bueno, ¿y por qué yo creo eso? Bueno, porque primero que todo Jesús era 100% Dios y 100% hombre, ¿verdad que sí? Él nunca dejó de ser Dios. No vaya con esa barata teología. Él siempre fue Dios. Lo único es que hubo casos como en esto, que él decidió utilizar parte de sus atributos para llevar a cabo su meta. ¿Y cuál era la meta? De que Zaqueo lo viera a él. ¿Por qué yo le digo esto? Bueno, él hizo lo mismo con Natanael. ¿Se acuerdan de Natanael? Juan 17,
Juan 1 del 47 al 48 dice, Jesús vio venir a Natanael y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Y Jesús le respondió y le dijo, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y Natanael le responde, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Y yo lo que creo es que la omnisciencia de Jesús fue lo que llevó a Natanael a decir todas estas cosas de él. Porque nadie más lo puede hacer, solo Dios lo puede hacer. Solo Jesús lo puede hacer. Amén. Y lo que le quiero decir con respecto a esto es que primero que Dios es soberano y segundo que es un Dios personal. Lo llamó por su nombre, Zaqueo. Zaqueo. Y a cada uno de nosotros nos llama por su nombre, hermano. A Israel, hablando de Israel, el profeta Isaías en 43:1 dice, no temas porque yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre, mío eres tú. Somos de Él. Él nos llama por nuestro nombre. Él sabe cada detalle de nuestras vidas. Según el Salmo 139, del 1 al 2, Él dice que Él nos escudriña, Él conoce nuestro sentar, nuestro levantar y Él comprende nuestros pensamientos. Amén. Él es un Dios personal. Él hasta conoce cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Lucas 12:7. Búscalo aquí. Lucas 12:7. Y no iba a buscar esto, pero yo lo quiero buscar porque yo quiero que se den cuenta de algo bien interesante allí. Dice, es más, aún en los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Esa palabra contado en el original griego es enumerado. O sea, usted tiene cabello número 1, cabello número 2, cabello número 3, cabello número 4. Señor, me duele el cabello número 6. Dios es un Dios personal porque Él lo sabe todo de usted. Si usted se quiere esconder de Dios como quería ser Adán y Eva, no. Dios no se esconde de nadie. De hecho, el mismo David nos habla en el Salmo 139, Señor, si tú te vas para el fondo de las aguas, si yo me voy para el fondo de las aguas, allí estás tú. Señor, si yo me voy para donde me enterraste, allí estás tú. Señor, si yo me voy para el cielo, ahí estás tú. Amén. Dios lo sabe todo. Dios soberanamente había planeado en este encuentro con Zaqueo porque el nombre de Zaqueo ya estaba escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Zaqueo no lo sabía, pero Dios sí. ¿Qué dice Juan 6:44? Jesús nos dice que nadie puede venir a Él a menos que el Padre lo envíe. Nuestro Padre Celestial estaba enviando a Zaqueo a los brazos de Jesús para recibir la preciosa salvación que solo ¿quién? Jesús te puede dar. No Buda, no Joseph Smith, nada. Jesús es el único que te puede dar salvación. Amén. Porque yo soy el camino a la ¿qué? La verdad y la vida. Jesús es el único que te puede dar salvación. Y esto nos lleva al cuarto punto. Esto lo lleva al cuarto punto. La instrucción del Salvador. ¿Cuál es la instrucción del Salvador? La instrucción de nuestro Salvador dice lo siguiente. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Hoy debo quedarme en tu casa. Es como el Señor, como si fuera un general. Yo no sé si usted conoce gente de la milicia. Cuando el general dice algo, ¿el soldado qué dice? Sí, señor, así es, Martita, así es. Como un general ayuda a su subalterno, le habla a su subalterno, el Señor le dijo a Zaqueo, bájate del árbol, de manera imperativa, te dice, bájate. No le dijo, por favor, bájate. O por favor, ¿tú te quieres bajar? No, le dijo, bájate. Como un general le habla a su subalterno. Y se bajó. Jesús le da una razón. ¿Cuál es la razón para que se bajara? Hoy debo quedarme en tu casa. Zaqueo, bájate porque hoy me quiero quedar en tu casa. Y el Señor, esto es lo que llaman en teología una necesidad divina. Es una cita divina donde Jesús tiene contigo para compartir el Evangelio y para traerte a sus pies. Porque solo Él puede hacer eso. Él dijo, hoy debo quedarme en tu casa. Como si estuviera diciendo, hoy me tengo que quedar en tu casa, Zaqueo. Porque si yo no me quedo en tu casa,
nunca me vas a poder conocer. Amén. Esta necesidad de Jesús de quedarse en las casas de Zaqueo estaba predeterminada antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Jesús se invitó a sí mismo a la casa de Zaqueo. Ahora, yo no sé usted, pero en Venezuela, si nosotros, yo le digo, Víctor, hoy me voy a quedar en tu casa. Víctor me va a decir, pero Juan, tú eres un pasado. ¿Cómo que te vas a quedar en mi casa? Yo te digo que no te puedes quedar en mi casa, pero no Jesús. ¿Pero por qué? Porque eso era una costumbre en el Medio Oriente de aquel entonces. Cuando yo le decía a alguien, hoy me tengo que quedar en tu casa, la gente, porque las leyes de hospitalidad allá eran increíbles. Yo te decía, te hablaba de esa manera y eso no era un irrespeto. Era que, mira, quiero que me hospedes. Y lo hospedaban sin ningún problema. Zaqueo entendía eso. Zaqueo no pensó que Jesús era un pasado, como decimos en Venezuela, no. Era común, era normal hacer eso en los tiempos de Jesús. Amén. ¿Cuál es la respuesta de Zaqueo? Esto nos lleva al quinto punto. La obediencia de Zaqueo. Amén. Vamos al 6. Dice la palabra. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo. Se apresuró a descender. Fíjense, algo aquí interesante. Jesús le dice, date prisa. Y desciende. Y Zaqueo después dice en el 6. Entonces él se apresuró. O sea que hizo caso. Y él le dice, vamos. Y Zaqueo, ¡pum! De una vez. Mire, esto no lo tenía escrito en mis notas, pero ¿cuántos no somos así? Perdón, ¿cuántos de nosotros deberíamos ser así? Que cuando el Señor dice, es esto, de una vez. No es que, ay, que estoy cansado, que, ay, no, que, ay, que Señor, que me siento mal. Cuando el Señor habla, nosotros debemos responder, hermano. Y créanme que aquí Zaqueo todavía no es cristiano. Pero eso no importa, porque cuando yo les prediqué el viernes, ese viernes que tuvimos el servicio allá, ¿qué hizo Dios? Utilizó un inconverso para traer a los israelitas fuera de Babilonia. Entonces Dios es el dueño de todo, de los inconversos también, no solamente de los conversos. Los salmos nos dicen que Él es el dueño de todo. Bueno, y Zaqueo fue obediente. Y dice la palabra, y Zaqueo recibió a Jesús en su corazón. Ahora, esta palabra en el griego significa recibir a un invitado en casa. Para aquellos que quieren decir, no, que lo recibió en su corazón. No, eso no lo recibió en su corazón nada. Lo recibió en su casa. Lo recibió en su casa. Esa es la palabra en el griego. Mire, la palabra en el griego significa que soltarte toda la ropa. En otras palabras, esa palabra griega representaba que Jesucristo iba a dormir ahí en la casa de Zaqueo. Amén. Amén. ¿Y cuál era la respuesta de la multitud? Vayan al 7. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. Y ahí es donde nosotros somos expertos. Somos unos expertos, ¿sí o no? Fíjate que fulanita se puso un vestido. ¡Qué horrible! Se ve tan gorda. Y mira el hermano Juanito que se puso una camisa rosada. ¿Será medio? Y yo le digo a la gente, no, lo que pasa es que yo soy suficientemente hombre que tengo la suficiente confianza para poner una camisa. Pero en realidad somos murmuradores, hermano. Y aquí la gente no tuvo, ¿cómo se llama? No tuvo la bondad de no criticar a Zaqueo, lo criticó igualito. Dice, ¿por qué lo criticaron? Y no estaban criticando a Zaqueo, estaban criticando a Jesús. Criticaban a Jesús porque se fue a meter en una casa de un pecador. Y yo me hago una pregunta, ¿y ellos no son pecadores también? Son pecadores también.
son pecadores también. Porque ¿qué nos dice Pablo en Romanos 3:23? Todos pecamos y estamos, ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. No hay ni siquiera uno, nos dicen los salmos, y Pablo también nos dice eso. ¿Qué pasó con la mujer cuando estaba sorprendida en adulterio? ¿Qué le dijo Jesús a la gente que la quería apedrear? Que eso era la ley, por cierto. O sea, eso era la ley. ¿Pero qué le dijo Jesús? El que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Entonces, todos somos pecadores, nadie nos salva. Todos somos pecadores, y a menos que vengamos a Jesús a través de su soberanía grande y perfecta, nos vamos a morir en pecado y nos vamos a ir al infierno. Y nos vamos a ir al infierno. Ahora, esta es la crítica en contra de Jesús. Pero ¿qué tal cuando nos critican a nosotros porque nos convertimos a Jesús? Y todavía no tenemos una conversación, pero ¿qué le pasó a usted cuando usted aceptó a Jesús y empezó a hacer cosas distintas de acuerdo al mundo? Lo ridiculizaban. Mire, yo me acuerdo cuando yo me convertí, cuando Dios me convirtió, porque Dios busca primero. Eso es una interacción ahí. Dios te busca, y cuando Dios te busca es que tú lo empiezas a buscar a Él. Pero bueno, eso lo vamos a aplicar más adelante. Cuando yo me convertí, automáticamente mi hablar cambió profundamente. Yo de 15 palabras, 25 eran malas. Y la gente decía, ¿qué le pasó a Juan? Juan está raro. Porque de hecho no solamente que decía palabras malas, sino que en mi país, de donde yo soy, decir palabras malas es como que nuestro estándar. No decimos palabras, no somos maracuchos nada. Y la gente le preguntaba a mi pastor de aquel entonces, ¿qué le pasó a Juan? El pastor le dijo, él se convirtió. Porque Dios tocó mi vida. Y la semana que viene vamos a ver que Zaqueo, Dios le va a tocar la vida. Bueno, ya se la estaba tocando, pero se va a convertir, va a llegar a los pies de Él y va a permanecer a su reino. Amén. Entonces, ¿no le parece que el camino hacia la salvación de Zaqueo ha sido bien interesante, hermano? ¿Sí o no? Yo creo que sí, es increíble, es increíble. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Jesús hasta ahora? Y el clock sticky. ¿Cuál ha sido tu experiencia con Jesús? ¿Has tenido malas experiencias cuando te han tratado de hablar de Él? Porque definitivamente, a veces la gente quiere predicar el Evangelio y tienen una buena intención, pero predicar el Evangelio y dice, te vas a ir para el infierno y te vas a morir y te vas a quemar y Él lo sufre. Sí, es verdad, pero hermano, ¿usted no cree que hay una mejor manera de predicar el Evangelio? El Evangelio se puede predicar con amor. ¿Sí o no? Mire, nosotros le podemos hablar con amor a los homosexuales. Usted no tiene que ser mala gente con ellos. Podemos predicar amor a los transexuales. No hay problema. Podemos decir la verdad con amor. Amén. ¿Todavía estás buscando a Dios o ya lo conseguiste? Acuérdense, Dios empieza la búsqueda y después Dios empieza aquí y a menos que Dios empiece, usted no puede empezar. Amén. Entonces, ¿has recibido a Jesús como tu único y suficiente Salvador porque el Padre te atrajo hacia Él o has creído en Él superficialmente? Porque a veces decimos, no, sí, yo creo en Jesucristo, pero en realidad nada ha pasado aquí.
O sea, es de la boca para afuera. Amén. Porque la semana pasada que vimos, hablamos de Nicodemo, ¿sí o no? Y hablábamos que por sus frutos lo conoceréis. Por eso es que a mí me cuesta creer que un cristiano de verdad no va a mostrar frutos. Me cuesta. Me cuesta. Y la Biblia lo dice, por sus frutos lo conoceréis. Y dijimos la semana pasada que cuando usted es regenerado, automáticamente, obligatoriamente, usted tiene que ofrecer una vida transformada a este mundo. Porque Dios lo transforma a usted. Y Zaqueo está siendo transformado por el Señor. Zaqueo está siendo transformado por el Señor. Cada uno de nosotros llegamos a Jesús de diferentes maneras. Me invitaron a la iglesia, yo acepté al Señor. Cada uno tiene un detalle único, un camino único. Quizás Dios está empezando a trabajar contigo. Es posible, es muy posible. No lo rechaces y ven a sus pies. Cuando escuches de Él, ven a sus pies y disfruta el dulce amor que solo Él te puede dar. Porque ¿cuál es el amor de Cristo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo que aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La semana que viene vamos a ver cómo la salvación de Zaqueo. Segunda parte. Y como le había dicho a Rudy que se iba a quedar picado, perdón. Pero la semana que viene vemos los versículos del 8 al 10. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu inmensa misericordia, Santo. Gracias por lo grande que tú eres. Gracias por ser lo soberano que tú eres, Señor. Si no fuera por tu soberanía, ninguno de nosotros estuviéramos aquí, Padre. Bendícenos, protégenos, llévanos a donde tú nos quieres llevar, Señor. Mantente en el camino que nosotros estamos caminando, siempre y cuando sea bajo tu voluntad, Padre. Bendícenos en este día, es un día maravilloso, lleno de luz, lleno de vegetación, lleno de hermanos que quieren amarte y compartir con nosotros y contigo, Señor. Permite, Señor, que sea un día más de bendición para cada uno de nosotros. Y bendice al pastor Nile en su mensaje, Señor, y que nos llegue a nuestros corazones. Gracias, Padre. Seguimos contigo. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos queridos.